Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la 8ª Asamblea Regional Andina de Udual. Este es el tema 4 y este es un tema muy especial. Está relacionado con la autonomía universitaria. Recordemos que la reforma de 1918 representa una suerte de revolución francesa para el movimiento estudiantil y las luchas universitarias en general. Un punto de inicio de un ciclo que cambia la dimensión sobre lo que nuestro continente entiende por universidad. Sin embargo, desde sus orígenes, la reforma fue mucho más que una demanda por una institución más democrática en sí misma, que incluyera las cátedras, el cogobierno, la discusión de sus programas, entre otros. Más bien, invitó a redefinir desde la raíz el sentido mismo de la universidad y su vínculo con la emancipación social. Hay una larga marcha del movimiento estudiantil y las luchas que albergó desde 1918 en adelante. Pensar la reforma no es pensar un acontecimiento puntual, sino un proceso con sus puntos de partida y la pluralidad de sus posibles llegadas, frustraciones, olvidos, retrocesos y conquistas. Para ello tenemos esta tarde en la mesa número 4, en el tema número 4, el tema el futuro de la autonomía como ejercicio de una vinculación social y gestión de derechos y libertades. El conferencista a mi lado derecho, lado izquierdo para ustedes, el doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Al lado izquierdo mío, derecha para ustedes, la magíster Melba Livia Cárdenas Beltrán, directora de Relaciones Internacionales en representación de la rectora de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de la región andina Udual, y el doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Antes de iniciar, vamos a dar algunos datos muy importantes del conferencista principal de este tema. Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés y magíster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Ha tenido una destacada carrera profesional desde 1985. Entre sus cargos más notables destaca su desempeño como defensor del pueblo de Bolivia entre 2003-2008. También fue jefe del Departamento de Asesoría Legal de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del Tribunal Nacional de Ética Periodística, miembro del Comité Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, presidente de la Comisión Andina de Juristas y presidente del Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Lo recibimos a él con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Un saludo cariñoso para todas y todos, en especial a nuestros distinguidos representantes de la Udual, doctor Escalante, bienvenido a nuestro país, y también a nuestro rector de la UTEPSA, un abrazo fraterno, cariñoso, desde luego a todos nuestros ilustres visitantes, universidades miembros de la Udual, igual. Un caluroso saludo y agradecer por la invitación formulada para poder reflexionar, más que disertar, sobre un tema tan importante que tiene que ver con el futuro de la autonomía universitaria como ejercicio de una nueva vinculación social y gestión de derechos y libertades. Vale la pena empezar señalando que la historia de los países, particularmente latinoamericanos, está muy vinculada a la historia de las universidades. Podríamos también añadir el antecedente de que las universidades, en general en Latinoamérica, tuvieron una influencia marcada en el nacimiento y en los procesos
de liberación de los países, en este caso del yugo español, por ejemplo, y una actividad también protagónica en las decisiones políticas de cada uno de los estados. Y no especulo al señalar que fueron también en las universidades donde se plasmaron principios ideológicos que sirvieron de base para los argumentos que justificaban estos procesos de independización de cada uno de nuestros países. Eso significa que desde sus orígenes las universidades han jugado un rol político, en el buen sentido de la palabra, no necesariamente partidario, sino un rol político. Y de hecho, nuestras universidades latinoamericanas y las bolivianas también se han convertido a lo largo del tiempo en una especie de aliadas estratégicas de los movimientos populares, defensoras de los derechos ciudadanos, defensoras de los procesos de consolidación democrática. Y es por eso que no es de extrañar que en Chile, en el Perú, en Colombia, en Bolivia o en otros países de Centroamérica, por ejemplo, cuando se producía un golpe de Estado, un golpe militar, lo primero que hacían los golpistas es tomar las universidades. Es decir, como que las dictaduras militares han visto en las universidades sus enemigas naturales, al influjo de lo que se conoció en su momento como la doctrina de la seguridad nacional, bajo la cual esas dictaduras, convencidos entre ellos de que había que eliminar al enemigo interno, en esa lista de enemigos internos estaba también las universidades. Este fenómeno, en lugar de lograr que las universidades se retrotraigan a la tarea meramente académica, más bien ha incrementado una rebeldía natural, porque la rebeldía es una virtud, la soberbia es un defecto, ¿no? Una rebeldía natural de las universidades en sentido de continuar activando bajo esos paradigmas democráticos, sin descuidar sus naturales labores de formación, de enseñanza, de aprendizaje, de investigación científica, de interacción social, desde luego. Pero paralelamente las universidades nunca han sido indiferentes, y no tienen por qué serlo, frente a la realidad social o a la problemática social de sus países. Creo que más bien es un imperativo categórico que estas universidades estén involucradas, consustanciadas, preocupadas por identificar diferentes problemas o problemáticas para contribuir desde luego a la solución de los mismos. Entonces, se ha desarrollado una especie de conciencia universitaria que tuvo momentos, podríamos decir, emblemáticos. ¿Cómo no va a ser emblemático? Ya ha mencionado acá nuestro colega el año 18, cuando precisamente en el estamento estudiantil es que se genera esa conciencia universitaria contestataria a una forma injusta, arbitraria de conducir la educación superior, y momento en que también se origina ese proceso revolucionario en nuestro hermano país Argentina, en Córdoba, para dar lugar a la revolución universitaria, y entre ellas una de las medidas importantes, emblemáticas, como es la autonomía universitaria, que además contagió, si vale ese término, en otros países, otras universidades, para ir generando, reitero, acciones en esa misma dirección. La autonomía universitaria, con el transcurso del tiempo, se fue, podríamos decir, institucionalizando, incorporándose en la ingeniería jurídica de los estados,
en algunos casos con rango de ley y en otros con rango constitucional, como el caso boliviano, por ejemplo, que desde 1931 ya las universidades bolivianas estatales son autónomas. Pero, ¿cuál es el sentido y la razón de existencia de una autonomía universitaria? Y esto es importante entender a profundidad, precisamente para que tengamos clara la idea de su consistencia y razón de existencia. En general, la autonomía universitaria está vinculada a las universidades estatales. Y resulta que cuando hablamos de instituciones estatales, o sea, sí, al formar parte de la estructura de un Estado, una de las características de cualquier entidad pública es estar vinculada a las instancias de poder político, controladas por las instancias de poder político. Y es por eso que de manera sabia, entendiendo la naturaleza y el rol de funcionamiento de las universidades, es que muy bien son estatales, pero necesitan ser independientes, que no estén expuestas a los ajetreos políticos de las instancias de poder estatal, gobiernos u otras, para que precisamente puedan cumplir a cabalidad la tarea encomendada por el Estado. Y es en ese contexto que la autonomía universitaria se convierte en el rostro de las universidades públicas y al mismo tiempo es el instrumento a través del cual dichas universidades tienen la posibilidad legal, ¿no?, legítima además, primero, de definir su propio destino, de elegir a sus autoridades, y digo elegir más que nombrar o designar, se eligen, de elaborar su presupuesto, de diseñar su propia ingeniería jurídica, su ordenamiento jurídico, sus estatutos, de designar su personal docente, administrativo, en fin, de existir, y si vale la palabra también coexistir con el resto del Estado, pero sin que esas instancias de poder se involucren en las decisiones internas de esa universidad pública. Entonces, por eso es importante la autonomía universitaria, porque me imagino, y vale la pena imaginarse la consecuencia si no existiera esa autonomía, pero por ejemplo el suscrito rector, mi persona, no ha sido nombrada ni autonombrada, sino elegida por los estamentos docente estudiantil. Si la UMSA, la que me honro en representar, no fuera autónoma, estoy seguro que el rector sería designado por el presidente de este país. Y nada raro que ese rector de repente no sea ni profesional como requisito, porque como en las instancias políticas no prima el sentido académico, la lógica académica, la meritocracia, etc. Son otros parámetros, entre ellos la conveniencia política. Entonces, para que una universidad pública cumpla, reitero, esas tareas de formación, porque no te olvides que no solo estás formando profesionales, sino estás formando seres humanos. Y eso implica que no basta promover un profesional y lanzarlo al mercado. Nos interesa que el médico, que el abogado, que el ingeniero, en fin, el comunicador o comunicadora social, además de mostrar eficiencia y calidad en su formación, tenga un mínimo de compromiso con los objetivos de desarrollo de su país, del colectivo humano al que pertenece. Tenga un mínimo de ética profesional. Entonces la autonomía, de alguna manera, te permite esa situación. O sea, la autonomía te genera derechos, pero también te impone un conjunto de obligaciones, de desafíos, de retos. Porque no se trata de entender a la autonomía universitaria como una republiqueta
desde el punto de vista de que yo hago lo que me da la gana y nadie me fiscaliza. Esa no es la idea. La autonomía universitaria va en el sentido de promover tu propio desarrollo institucional, fortalecimiento institucional, pero bajo una visión altruista, bajo una visión patriótica, pero además que entiendas que la razón de tu existencia como universidad pública se basa en que esa formación de profesionales no es un objetivo per se, sino un para qué. ¿Quién invierte? Y eso es importante entender en el caso de las universidades autónomas. ¿Quién sostiene la vigencia, existencia y formación de las y funcionamiento en general de una universidad pública? La sociedad, el pueblo. Porque no funciona con los recursos de los políticos, funciona con los aportes, los impuestos de la sociedad civil, del empresario, del trabajador fabril, en fin, o de aquel ciudadano que consume en un restaurante. Eso también va al fisco y de ahí surge porcentajes para el funcionamiento de la universidad pública. En consecuencia, ¿a quién se debe la universidad pública? Es justamente a la propia sociedad civil. Por eso necesita ser autónoma. Como dije, es una simbiosis entre la vigencia de derechos, pero fundamentalmente de obligaciones. Y en ese sentido, la autonomía requiere cada vez más ser fortalecida para que en el ámbito interior de cada universidad pública, primero, hagas todo lo posible para transparentar tu funcionamiento, porque hay un soberano que te ha otorgado un mandato. Transparentar, digo, en el sentido de que tus actividades académicas, administrativas, financieras, investigativas, en lo posible deberían estar en un escaparate, donde el ciudadano sepa exactamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esa institución. Segundo, como dije, procurar que los programas académicos de cada carrera obedezcan en la proyección de formación y promoción de profesionales a las necesidades fundamentales de esa sociedad. Tercero, de darle un buen uso a esos recursos. Cuarto, de contribuir de la forma más efectiva posible al desarrollo de tu sociedad, tanto en el ámbito local, regional, como nacional. O sea, una universidad pública no puede sentirse eximida de esa responsabilidad. Las investigaciones científicas deben estar orientadas a satisfacer estas necesidades. Lo que estoy queriendo decir en concreto es que una universidad pública debe existir en función de consolidar esa aspiración de mejorar, de ayudar a mejorar la calidad de vida del colectivo humano al que perteneces. Y para eso evidentemente necesita ser autónoma. Pero esta autonomía no significa, como dije hace un momento utilizando una palabra muy concreta, que se autoconsidere una republiqueta. Porque así cuando autónomo eres, o como autónoma eres, estás en la obligación de responder a los mecanismos tanto de fiscalización ciudadana como de fiscalización estatal. En el caso boliviano, está prevista en la misma Carta Magna que las universidades públicas, si bien deben ser solventadas suficientemente por el Estado, pero tienen la obligación de remitir sus estados financieros a la Asamblea Legislativa, me refiero al Parlamento, al órgano ejecutivo, a la Contraloría, etc. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, se trata más que todo entonces de ver
la existencia, funcionamiento y la identidad de esa autonomía bajo un referente ético, no estético. Lo que significa que los conductores de las universidades públicas, además de cumplir con los requerimientos técnicos, académicos, etcétera, no deben descuidar en ningún momento los referentes bioéticos en lo individual y en la conducción de una institución, para que esas universidades también sean referentes ante la sociedad. En consecuencia, no es de extrañar que a lo largo de la historia de nuestros países latinoamericanos, la tentación de los diferentes gobiernos, obviamente de las dictaduras que lo hicieron, además de tentarles, lo hacían directamente, pero es que esa intención de allanar esa autonomía, obviamente, para no tener entidades contestatarias, pero fundamentalmente para hacer un uso político de esas universidades. De hecho, hay experiencias tristes en varios países donde en plena dictadura se han abierto las universidades, pero bajo ya el lineamiento y la conducción que te da el régimen de facto, y donde se enseñaba todo menos enseñar. Pero esos tiempos también han pasado. Lo que yo quiero señalar es que la autonomía universitaria, que es la que contribuye al fortalecimiento institucional de las universidades públicas, no puede mantenerse en el concepto netamente jurídico y en esa idea de evitar cualquier intromisión externa. Porque en este siglo XXI hay un desafío muy grande para las universidades autónomas, y es el de asumir con convicción el concepto y trabajar en función de ese concepto de responsabilidad social universitaria. ¿Qué significa esto? No me estoy refiriendo a que las universidades sean solidarias y punto. Eso lo pueden hacer también las entidades humanitarias. Lo que estoy queriendo señalar es que ¿quién mejor que las universidades, con la capacidad que les caracteriza, con la solvencia intelectual que les respalda, para tener diagnósticos claros sobre las diferentes problemáticas por las que atraviesa su país, en diferentes ámbitos: económico, social, democrático, político, etcétera? ¿Cómo estamos afrontando, por ejemplo, en la UNSA? Si me permite un paréntesis muy pequeño. Tenemos 20 provincias en el departamento de La Paz, y muchas de ellas son el ejemplo elocuente de las asimetrías sociales que todavía se exponen en el país. Y no invento nada cuando digo que en general es una realidad de Latinoamérica, que las zonas rurales de nuestros países son justamente las menos favorecidas por las políticas de Estado. Por eso es que la invasión a los centros urbanos es permanente, es exponencial, ¿no? Porque la calidad de vida en las zonas rurales es ostensiblemente inferior a la que se da en las zonas urbanas. Entonces, lo que hace la universidad es, a través de un instituto de desarrollo regionales, diagnosticar la problemática de cada región, de las diferentes provincias, y una vez que identifica esos problemas, plantea soluciones y se elaboran proyectos de desarrollo para estos municipios rurales, obviamente gratis, ¿no? Porque lo que antes a un municipio rural le costaba $20,000 con las consultorías, la universidad lo hace gratis. Y entonces estos proyectos concluidos
sirven para buscar ya el apoyo del Estado o un financiamiento incluso externo en diferentes temas, problemas de riego, mejoramiento en la actividad agropecuaria, en fin. Entonces, pongo como ejemplo este caso específico para que se entienda la temática de la responsabilidad social universitaria. Lo que quiero decir es que no es suficiente que las universidades se concentren exclusivamente en formar profesionales. Está bien que lo hagan, es parte de su tarea. Pero si hay un quiebre, hay un desentendimiento entre las aspiraciones legítimas de desarrollo de una sociedad, de un pueblo, y las tareas que cumple la universidad pública académicas, entonces estamos incumpliendo con ese mandato ciudadano. Y obviamente frente a ese desafío tan grande, es fundamental, como les digo, es fundamental la autonomía universitaria. Porque la autonomía también implica independencia política. Es decir, las universidades autónomas deben saber utilizar este instrumento para fortalecerse institucionalmente y no ser utilizadas, valga la redundancia en la palabra, por intereses de otra naturaleza. En consecuencia, también a través de esa autonomía es fundamental generar procesos de vinculación internacional con universidades hermanas. En el anterior panel se estaba hablando de muchas necesidades, por ejemplo, el de dar validez a diferentes títulos obtenidos entre una universidad y otras. Hoy día todavía dependemos demasiado de la voluntad de los estados para un conjunto de proyectos, de convenios. Tenemos que tender a generar estos procesos de universidad a universidad y en lo posible prescindiendo de los gobiernos, precisamente porque en el caso de los gobiernos siempre se ha advertido un escaso interés a contribuir al mejoramiento de la educación en general y de la educación superior en particular. Las reuniones intergubernamentales sobre temas de educación, en los hechos son simplemente saludos a la bandera donde se consume presupuestos de los estados, pero no se avanza absolutamente nada. Y creo, yo tengo la fe en que más bien las entidades que educan, que forman, que sienten la problemática en forma directa, tienen la capacidad y la sensibilidad y ven al mismo tiempo la necesidad de unir esfuerzos precisamente para resolver un conjunto de asignaturas pendientes. Voy concluyendo, porque creo que ya estoy, ¿no?, con el tiempo, con algo que me parece fundamental. Cuando yo utilizo la palabra política, lo digo siempre en el sentido constructivo y positivo de la palabra. Cuando se dice que las universidades pueden hacer política, no estoy refiriéndome a que hagan política partidaria. Por el contrario, más bien necesitan ser lo más independientes posibles, pero sí necesitan hacer política desde el punto de vista de que es político algo que tiene que ver con el interés público. Y es de interés público la extrema pobreza, es de interés público la problemática de la salud, es de interés público la violencia doméstica, es de interés público la violación o la vigencia de los derechos humanos. ¿Cómo no va a ser de interés público? Es activar en esos ámbitos, es una actividad política, claro que sí, pero no es partidaria. Entonces muchas veces los gobiernos te satanizan y dicen, ah no, esa universidad está haciendo política. Hay que decirle sí, porque las universidades históricamente, en su trayectoria, han hecho política, pero han hecho política en un sentido constructivo, no en favor de tal partido o de tal gobierno. Y entonces en ese contexto es fundamental que en lo interior, cada día las universidades autónomas traten de ser lo más democráticas posibles internamente. Porque no le puedes reclamar democracia a las instancias externas, a tus gobiernos, etcétera,
si internamente no estás democratizado. Eso implica que las autoridades, por ejemplo, rectores, decanos, etcétera, directores de carrera, deben ocupar esos cargos, ya sea sobre la base de la meritocracia o de la participación de sus bases docentes estudiantiles de la forma más transparente, más idónea posible. Esto me parece fundamental para tener la necesaria legitimidad en el ejercicio de las funciones. No es suficiente la legalidad, sino también la legitimidad. Por otro lado, debemos hacer que en nuestras universidades, justamente haciendo un uso constructivo de nuestra autonomía, escenarios de respeto absoluto de los derechos humanos. En la UNCE hemos creado, porque no tenemos por qué avergonzarnos de que se suscitaban abusos de autoridad y teníamos problemas hasta de acoso sexual. Se ha creado una instancia, una defensoría del pueblo, pero dentro de la universidad, para que cada estudiante, cada docente o trabajador que se sienta atropellado en sus derechos, acuda a esta defensoría y esta la represente, pero con toda autoridad y poder para solucionar el problema. Entonces, de lo que se trata es de ir promoviendo una cultura democrática al interior de nuestras universidades, una cultura de los derechos humanos. Si algo adolece en nuestros países, porque nos jactamos en todo lado, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en todo lado, y en Centroamérica también, de que ya vivimos en democracia. Hay democracias que ya han pasado los 50 años, otras están llegando al centenario. Habremos obtenido la vigencia de regímenes constitucionales, pero no hemos consolidado los estados democráticos. Y las universidades públicas y privadas debemos ser un referente democrático de exposición de altruismo, de ética institucional frente al conjunto de la sociedad. Y solo vamos a hacerlo si internamente nos saneamos, si internamente nos democratizamos, si creamos esa cultura de derechos humanos al interior. Claro que vamos a tener la fuerza y la solvencia moral necesaria para exigirle al Estado. Para eso tiene que servir nuestra autonomía. Y es por eso que cuando se nos habla de los desafíos para estos nuevos tiempos, vamos a poder asumir los retos del siglo XXI, fortaleciendo nuestra autonomía y a través y en ejercicio de la misma, claro, cualificar los sistemas de formación, profundizar los procesos de investigación científica, pero darle también un fin altruista a esa investigación, practicar lo que es la interacción social y contribuir efectivamente al desarrollo de nuestros países. ¿Ese es el sentido de la autonomía? Sí, pero para ello se necesita un compromiso de los conductores de las universidades y al mismo tiempo de sus estamentos, docente, estudiantil, en el contexto de una relación, a mí, en mi opinión, esto sí es personal, que debe ser una relación horizontal. Desde el punto de vista de que todos somos seres humanos y no hay ciudadanos de primera y de segunda, pero que sí es necesaria una estructura jerárquica en cuanto a las responsabilidades que asume cada persona, un rector, un decano, un director de carrera, etcétera. Sí, en eso hay una jerarquía, pero la relación humana de persona a persona, independientemente de los cargos, tiene que ser una relación horizontal, sin discriminación de ninguna naturaleza, menos siquiera de discriminación de género. A eso apuntamos y en esa perspectiva yo considero que es fundamental en estos tiempos fortalecer nuestra autonomía, ser nosotros unos defensores de nuestra autonomía, porque permanentemente es asediada por las instancias de poder, pero darle un fin altruista, un objetivo ético al uso de esa autonomía y en ningún momento pretender convertirse en una simple republiqueta que no permita fiscalización de ninguna naturaleza. En otras palabras, la transparencia también es parte
de nuestra autonomía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Bueno, mi nombre nuevamente Leonardo Fabio Martínez, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, primero tengo que contextualizar la pregunta para poder favorecer un diálogo. Se han referido de manera muy clara, muy precisa y por supuesto que comparto las reflexiones frente a la autonomía desde el punto de vista político, de participación como principio fundamental de nuestras universidades. Ahora bien, hay otro elemento de la autonomía que en nuestros países cobra vigencia y tiene que ver con el tema académico, que creo que hay que profundizar un poco y hacia allá voy a dirigir mi pregunta. En Colombia, el caso de Colombia, se ha instalado lo que se ha llamado el sistema de aseguramiento de la calidad en relación con procesos de autoevaluación que en el marco de la autonomía posibilita que las universidades le den cuenta al Estado, a la sociedad, de la calidad de sus programas. Entonces evalúan los factores asociados a profesores, estudiantes, investigación, internacionalización y otros aspectos. Ese proceso que se ha basado en la autonomía ha posibilitado que las comunidades académicas también interlocuten con las universidades, constaten que esos procesos son de calidad y den pues cuenta a la sociedad del mismo. Sin embargo, en este momento se está instalando una lógica que es diferente y que quiere centrarse en la inspección y vigilancia del gobierno frente a esos procesos. ¿Eso qué implica? Que haya un control de los gobiernos, por ejemplo, en definición de evaluadores, de paneles de evaluadores con determinados criterios. Eso implica además que se centre no en el tema de los procesos, en el marco de la autonomía, sino en la parte de los resultados y en los indicadores técnicos e instrumentales, y en cierta medida empieza a limitar la autonomía. Entonces, la pregunta, para quien quiera responderla, es ¿cómo estamos pensando esa autonomía universitaria en la defensa de esos procesos académicos que hace la universidad de autorregulación, de autoevaluación, de aseguramiento de la calidad, un poco frente a los riesgos que existen de ese control y vigilancia que instrumentalice y reduzca esa autonomía universitaria? Entonces esa sería un poco la pregunta para cualquier persona que quiera responder. Uno de los instrumentos de fortalecimiento institucional, especialmente en el ámbito académico, pasa por la acreditación de las diferentes unidades académicas de las universidades, de las carreras. Esto empieza con un proceso primero de autoevaluación, ¿no es verdad? Porque no puedes afrontar una evaluación si es que inicialmente no te has mirado al espejo para ver tus potencialidades, tus debilidades, etcétera. La autoevaluación. Reitero, para una posterior acreditación en el ámbito nacional de esta unidad académica, de esta carrera, y finalmente la acreditación internacional. Este proceso, que reitero, empieza con la autoevaluación, la acreditación nacional y la subsecuente acreditación internacional, incumbe estrictamente a cada universidad. Y el Estado ahí lo máximo que puede hacer es coadyuvar, ayudar, pero en ningún momento intervenir. Peligrosamente está aconteciendo un fenómeno donde el Estado, en su estructura gubernamental, trata de someter a las universidades a un ministerio que le llaman cabeza de sector. Entonces resulta que, pese a que sean autónomas, mañana para acreditarse, si no cuentan con el aval de su gobierno, podrían verse obstruidos en ese proceso. ¿Por qué? Porque no tienen el consentimiento del ministerio cabeza de sector. Entonces, como explicaban acá los colegas, los gobiernos fueron dictando normas, especialmente leyes, a través de las cuales, de manera muy sutil y en otros casos frontal, pretenden horadar las autonomías. En otros tiempos, claro,
esta autonomía se vulneraba mandando los soldados a intervenir a esa universidad. Hoy día se crean determinados instrumentos jurídicos para ponerle muchas trabas a las mismas universidades. Por eso hay que entender este tema en su verdadera dimensión. Yo no he mencionado algo que es un principio que se maneja no solo a nivel de la UDUAL, todas un conjunto de organizaciones que aglutinan a las universidades. La educación es un bien público, la educación superior es un bien público. Por tanto, en ese contexto, los estados, a través de los gobiernos, lo que deberían hacer es coadyuvar a la consolidación de estos objetivos en lugar de disputarle espacios de poder a las universidades. Incluso en el ámbito, con esto termino, de las universidades privadas. Evidentemente su estatus de entidad privada le otorga cierta autonomía, pero resulta que como hay un ministerio que ejerce tuición, una especie de tutelaje sobre la universidad privada, es allá donde también le van cesando muchas puertas, así, logrando que esa universidad privada, para consolidar muchos objetivos, tenga que someterse a esa instancia gubernamental, que es una forma indirecta de vulnerar su autonomía. Por eso este reto, reitero, de fortalecer nuestras autonomías no debe estar solamente circunscrita a la universidad pública, sino también a las universidades privadas, y deberíamos hacer causa común en función de consolidar esta consigna de que la educación es un bien público.